Hace 200 años, el archipiélago de Chiloé escribió el capítulo final de la independencia de Chile. Mientras el continente celebraba su libertad, estas islas permanecían leales a la corona española, resistiendo hasta el último momento. ¿Por qué Chiloé fue el último territorio en unirse a la República? ¿Qué fuerzas políticas, económicas y culturales dividieron a sus habitantes? ¿Cómo se negoció finalmente la anexión en enero de 1826? En 12 capítulos, Chiloé, 200 años, explora las batallas, las tradiciones, los acuerdos secretos y las historias humanas detrás de este momento crucial. Descubre cómo una tierra de mar y mitos se convirtió en parte de Chile. Chiloé, 200 años, la historia que cerró nuestra independencia. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Chiloé, 200 años. Este podcast que de manera especial ha preparado Cooperativa Red Los Lagos con ocasión justamente de lo que será la conmemoración en pocos días más, ¿no es cierto?, de este tremendo acontecimiento histórico que anexó definitivamente el archipiélago de Chiloé al Estado chileno allá por 1826. Queremos comenzar esta aventura de recorrer la historia del archipiélago, de este sur, de este macro zona sur también, por qué no decirlo en palabras de hoy, pero que sin embargo está plagada de pliegues, como toda historia. Y en ese sentido vamos a recorrer este camino junto a un querido amigo con el cual ya nos han unido otras experiencias de historia y de podcast. Bienvenido, Luis Durán, a este Chiloé 200 años. Hola Eduardo, un gusto de saludarte, de saludar a los auditores que nos escuchan en este momento. Bueno, estamos iniciando una aventura, contar un poco lo que ha sido estos 200 años de la incorporación, de la anexión de Chiloé a la República de Chile y las consecuencias que ha tenido hasta ahora en nuestra provincia, en la provincia de Yanquihue, sobre todo en la provincia de Yanquihue, porque nosotros, hacemos este programa desde Puerto Montt. Bien, pues también vamos a presentar quién nos va a acompañar en los primeros 2 capítulos, porque vamos a ir avanzando poco a poco, pero con la presencia importante, señera, fundamental, de quienes también están explorando, estudiando la historia y, por cierto, descubriéndola para nosotros a través de estos procesos también de comunicación masiva. Bienvenido el historiador chilote de tomo y lomo, Nelson Bahamonde. ¿Cómo estás, Nelson? Gracias por acompañarnos, pues. Muy bien, pues. Aquí estamos contentos de acompañarlos, Eduardo, Luis. Un gusto de poder hablar de la historia de nuestra tierra y de esa gente que anónima y que ha hecho historia en estos últimos 200 años y antes de eso también. Antes de eso también, porque hay harto que recorrer aquí en las previaturas, ¿no es cierto?, en compartir información, nos estamos dando cuenta que tenemos enciclopedias de información. Luis, ¿cuál es el sentido para nosotros hoy día, 200 años a tu juicio, poder volver a rememorar para los chilotes, para los yanquihuanos, para la gente que vive en el sur de Chile, esta epopeya y esto que fue en un minuto un conflicto bélico? Porque también hay que hablarlo con todas sus letras. Esto no fue miel sobre hojuelas, como se dice, ¿no? Esto también tuvo plagado de violencia política y vamos a ir descubriendo eso, ¿no? Oye, ese para mí es un tema que hasta el día de hoy sigue abierto, totalmente abierto, porque hay muchas maneras de leerlo, comentarlo, interpretarlo. Los historiadores hacen uno y hay que recordar que el territorio de Chiloé para principios del siglo XIX, hace 200 años atrás, era un territorio inmenso que abarcaba una parte de la provincia de Osorno, la totalidad de la provincia de lo que es actualmente Yanquihue, Palena, llegaba hasta una parte de lo que es actualmente Aysén, o cubría prácticamente la totalidad de la región de Aysén y se extendía hacia los territorios australes. Ese es el territorio que se incorpora hace 200 años a la República. Entonces tiene muchas miradas, tiene muchas maneras de poder verse. No sé cómo lo miras tú, Nelson. Tal cual, y si uno mira el mapa del Chile, de la época del Chile republicano, el Chile independiente, era un país que se extendía entre Copiapó y el Biobío. Por lo tanto,
Esto nos hace pensar también en cómo se ha ido construyendo las fronteras, los territorios y también una identidad nacional que por algo nosotros hoy día le llamamos los padres de la patria, a O'Higgins, Carrera, Rodríguez, ¿cierto? Cuando sabemos que nuestro territorio tiene una larga historia, no solamente la del periodo colonial. Aquí mismo en nuestra región de los lagos tenemos más de 14.000 años de historia, entonces esto no parte con la independencia, pero claramente lo que uno aprecia en el siglo XIX es un país pequeñito, ¿cierto?, que con la anexión de Chiloé incrementa sus territorios, y no olvidemos que a los pocos años los chilotes también van a tomar posesión del Estrecho Magallanes, y con ello prácticamente un tercio del territorio actual de Chile se incorpora a la República sin disparar un tiro. Claro, no, eso es una cosa increíble. Oye, hay uno de los temas que se ha comentado mucho a lo largo del tiempo y se ha escrito sobre eso, si la incorporación de Chiloé a la República en enero de 1826 fue una anexión propiamente tal o fue una ocupación militar o tuvo sesgos de las dos cosas. Pareciera ser que en muchos aspectos podría ser considerada como una ocupación militar, dado que los territorios de Chiloé eran territorios abiertamente que eran partidarios de la monarquía española. Así es, pues, así es. Los chilotes desde un comienzo, desde que se inició el movimiento juntista, se negaron a participar de esto, no porque no les llegara información, sino porque eran fieles vasallos a la corona, se habían enorgullecido de sus actos, de sus antepasados, habían expulsado a los holandeses, habían preparado todo un sistema defensivo contra los enemigos de la corona, que en el siglo XVIII eran los franceses, los ingleses. Por lo tanto, esta situación de la invasión napoleónica que desencadena el movimiento juntista, a los chilotes los agarró más fieles que nunca, en este caso de Fernando VII. Ello los llevó a hacer sus tropas, sus milicias fueron el grueso del ejército real o realista que hizo las campañas de la Patria Vieja, y efectivamente la voluntad del pueblo era seguir siendo parte del imperio al que habían pertenecido toda la vida y seguir siendo leales al monarca a quien habían jurado. Hay que pensar en estas cosas, en la mentalidad de la época, en lo que significaba la palabra, en lo que significaba haber jurado lealtad a un monarca. Es difícil colocarse en ese papel de hace 200 años, pero parecía ser que los chilotes, más que abiertamente partidarios de Fernando VII, eran partidarios del virrey del Perú, tenían un vínculo, una relación más bien con los peruanos que con España. España la veían como una cosa demasiado lejana, demasiado a la cual no tenían prácticamente ningún acceso. Así es. Si bien es cierto, se ha escrito que buena parte de las identidades nacionales ya más o menos se habían formado antes de iniciados los procesos de independencia que se aceleraron con este tema de las invasiones napoleónicas, también la identidad chilota en esos años se había formado. Eran famosos los chilotes, los marinos chilotes, los comerciantes chilotes cuando iban a los puertos del Callao, de Guayaquil, a vender sus maderas, sus tejidos, sus chicharrones, su manteca, pescado seco, piernas de jamón que eran muy apreciadas en el virreinato. Y eso se debió a que, bueno, no olvidemos que a fines del siglo XVI se inició la gran rebelión mapuche-huilliche que acabó con todas las ciudades del sur y dejó al archipiélago de Chiloé aislado desde inicio del siglo XVII. Prácticamente esperaban de vez en cuando, llegaba 1 o 2 barcos de los puertos de Chile al año, habían años en que no llegaban, y esto se soluciona el año 1768, cuando en medio de una guerra, una de las tantas conflictos que hubo entre España e Inglaterra, el virrey Amat, que había sido gobernador de Chile, que había recorrido el territorio, que conocía la importancia que tenía estratégica el archipiélago de Chiloé y lo que significaría la pérdida, que tomó la decisión de separarla de la Capitanía General de Chile, y desde ahí en adelante el comercio, las misiones, la administración, los sueldos de la tropa, y bueno, y toda esta relación familiar entre peruanos y chilotes se fue acrecentando. Y esto no termina con la guerra de independencia. Durante el siglo XIX los vínculos entre Chiloé y Lima continúan, yo diría hasta la época de la guerra del Pacífico. No, y continuaron incluso después. Después siguieron teniendo vínculos con el Perú. La relación con el Perú fue muy rica durante el siglo XIX, durante todo el siglo XIX. Gran parte, por ejemplo, del producto de exportación que tenía Chiloé, que era la madera, se vendía mayoritariamente en el Perú, se vendía mayoritariamente en el Callao. Oye, Nelson,
Vamos un poco al tema de enero de 1826, a ese enfrentamiento final que hay cuando las tropas de Freire ocupan ya definitivamente Ancud, y se firma el famoso Tratado de Tantauco. El Tratado de Tantauco pareciera ser que no tuvo mucha vigencia. Rápidamente esta, como yo digo, fuerza de ocupación impuso término a las comunidades de Chiloé, y eso de que los chilotes y los chilenos éramos todos iguales y que teníamos los mismos derechos, parece que no fue tan así. ¿Cómo lo miras tú desde la perspectiva de los 200 años? Sí, sobre todo fue muy dramático para el caso de los indígenas. Parecía que eran ideas muy avanzadas, este tema de que de ahora en adelante serán todos ciudadanos chilenos en igualdad de derechos, pero eso significó el inicio de la pérdida de las tierras que las comunidades indígenas habían mantenido, producto de la misma protección que brindaban los protectores de naturales y una serie de instituciones que gobernaban los pueblos de indios, como se llamaban. Fue a partir justamente de estas nuevas constituciones, la del 28 y la del 33, donde prácticamente hay un escritor que dice que después de este esfuerzo bélico hecho por la provincia de Chiloé, lo reflexiona Alfredo Weber hacia 1902, él dice que la provincia quedó sin energía, sin ganas de seguir esforzándose después de todo lo que había hecho, que había perdido prácticamente un 20% de su población masculina, los campos se habían dejado de sembrar, habían quedado viudas, huérfanos, gente minusválida, chilotes que nunca volvieron. Ese es un tema que pocas veces se ha tratado, el impacto que tuvo sobre la... Sin embargo, las estadísticas muestran un crecimiento importante de la población a partir del... Oye, hagamos un corte Vamos a hablar de los censos del siglo XIX. Y volvemos porque tú sabes harto de eso. Durante el decenio de 1820 a 1830, tuvo lugar el surgimiento de la primera revolución industrial. La fotografía, la industria textil y el transporte ferroviario se encontraban entre los rubros que se desarrollaron y crecieron en dicha década. El colonialismo comenzó a ganar terreno en África y en Asia, a medida que el comercio entre la entonces dinastía china Qing comenzó a abrirse paso más hacia los comerciantes extranjeros, particularmente los europeos. La historia de la fotografía nos indica que un primer procedimiento fotográfico experimental fue el heliograbado, descubierto por Joseph Nicéfore Niepce en la década de 1820. En 1826 consiguió su primera imagen permanente, una vista desde su ventana en Le Gras, utilizando una cámara oscura y como material sensible a la luz, una mezcla de betún de Judea. El tiempo de exposición necesario para obtener estas imágenes era muy largo, varias horas en un día soleado. En su búsqueda de un método más efectivo, se asoció con Louis Daguerre y experimentaron con compuestos de plata, fundamentándose en un estudio previo de Johann Heinrich Schulz de 1816, donde mostraba que una mezcla de plata y tiza se oscurecía con la exposición a la luz. Tras la muerte de Niepce en 1833, Daguerre continuó trabajando en solitario, desarrollando en esa década, 1837, el procedimiento conocido como daguerrotipo. En 1825, George Stephenson construyó la Locomotion para la línea Stockton y Darlington al noreste de Inglaterra, que fue la primera locomotora de vapor que arrastró trenes de transporte público. En 1829 también construyó la locomotora The Rocket. El éxito de estas locomotoras llevó a Stephenson a crear la primera compañía constructora de locomotoras de vapor que fueron utilizadas en las líneas de Europa y Estados Unidos. Estamos presentando Chiloé, 200 años, desde el corazón de la región de los lagos, para el mundo. Los acontecimientos que marcaron un extenso proceso de exploraciones, intercambios y convivencia intercultural que dieron forma a nuestro actual territorio. Ya estamos de vuelta en Chiloé, 200 años, ¿no es cierto? Y queremos justamente seguir conversando a esta hora con Luis Durán
y Nelson Bahamonde en este primer capítulo que va a avanzar, ¿no es cierto?, por 12 sesiones finalmente que vamos a tener durante todo este verano del 2026 para concluir, ¿no es cierto?, haciendo un aporte. Nos interesa como medio de comunicación ser un aporte también a esta reflexión histórica y a esta reafirmación de una identidad regional, pero que también tiene aspectos muy curiosos a veces en la historia que es bueno darlos a conocer y también compartirlos aquí. Así que sigamos en esta conversación tan entretenida, Luis. Nelson, bueno, conversamos al final de la primera parte del programa de las consecuencias que tuvo la guerra y sobre todo el gran esfuerzo bélico que hizo la comunidad chilota, el pueblo de Chiloé, con la expedición de Pareja y después con los combates que hubieron en este sector y que terminaron en enero de 1826. Pero los censos muestran a partir de tempranamente y sobre todo en lo que va a ser el partido de Calbuco, un gran crecimiento de la población. La población comienza a desarrollarse a pesar de que se había perdido un número de 20% por lo menos de la población masculina, entre un 15 y un 20% había perecido en la guerra. Sí, este es un fenómeno que se venía dando desde el siglo XVIII, sobre todo con el mestizaje que venía multiplicando a la población. Pensemos, hay censos de mediados del siglo XVIII que hablan de una población total entre indígenas y españoles de 24 o 25 mil habitantes. Hacia comienzos del siglo XIX, cuando se inicia la guerra, ya la población superaba los 30.000 habitantes, la población de la provincia. Y los primeros censos que se hacen en el siglo XIX, Chile tiene una larga tradición censal, muestran efectivamente eso, que incluso pese al fenómeno migratorio que se da desde mediados del siglo XIX en adelante, la población no para de crecer. Es una población fundamentalmente rural, que prácticamente tiene una ciudad que es Ancud, y yo diría que hasta el censo de 1920 es como el momento en que la población alcanza su pic. De allí la población chilota el resto del siglo XX ya no crece más. Viene un declive con periodos de caída muy grandes, sobre todo en la década del 30, del 50, épocas del Tizón, y también en Chile de crisis económica, que provocaron una enorme emigración de isleños, y esto solo se detiene en la década del 90. Recién los censos del 90, del año 2002, del 2012, muestran una recuperación, y en este caso también un fenómeno de urbanización de la población chilota que deja de ser rural, entre otras características que ha ido perdiendo en estos años también. Oye, de los fenómenos que había en esos años, no habían ciudades prácticamente en Chiloé. La gente vivía en el campo, vivía en el borde costero. No había vida urbana. Sí había autoridades que ejercían su poder desde ciertos lugares, pero era una autoridad bastante debilitada, era una autoridad bastante menor. Calbuco fue, por ejemplo, una localidad en algún momento importante, pero la ciudad de Calbuco se fue construyendo muy posteriormente. Sí, la gente se reunía sobre todo en las fiestas de San Miguel, o en Carelmapu para la Candelaria, en Castro, Santiago de Castro se llamaba originalmente, para la fiesta del apóstol Santiago, para Corpus Christi. Ahí llegaban los caciques con sus indígenas, las compañías de milicia. Castro, por ejemplo, en la era colonial, era un pueblo de 40, 60 casas, no más, pero que concentraba el colegio jesuita, el convento franciscano, a los mercedarios, la cárcel, el cabildo. Los principales edificios de la provincia estaban en Castro. Y la feria era en Chacao, antes de la Fundación Tancud. Cada verano, la gente de la primavera hasta finales del verano llevaba sus cosas para la venta, y ahí se hacían fiestas, se reunía el vecindario. Y pasadas las fiestas o estas ocasiones, volvía la gente a sus chácaras, como decía. En una tradición que viene de hace miles de años, el patrón de asentamiento de los pueblos canoeros fue costero. Posteriormente llegan los huilliches a nuestra región, se expande el pueblo mapuche hacia el sur y ocupa los mismos lugares, y después los españoles, ni cortos ni perezosos, se instalan en los mismos lugares, y en esos lugares se instalan las capillas que van a ser el germen de los pueblos chilotes. Nelson, bueno, para seguir con esto del tratado de Tantauco y la incorporación de Chiloé, hablemos un poco sobre el territorio, lo que era el territorio de Chiloé de esos años, y
y la importancia que tuvo después para Chile, haber incorporado esa inmensa. ¿Cómo llegaron los chilotes, por ejemplo, a la Patagonia, que lo que es actualmente la Patagonia Argentina? Eso es una historia muy interesante, porque se apropiaron de alguna manera de un territorio que estaba solamente ocupado por pueblos que eran originarios de ese lugar. Claro, esto tuvo mucho que ver con las luchas políticas del siglo XIX, con primero las ideas conservadoras y luego las ideas liberales, que sobre todo con las ideas liberales se hacen leyes, por ejemplo, que declaran que todos los terrenos baldíos serán fiscales y por lo tanto el Estado comienza a entregarle a sociedades ganaderas, sociedades explotadoras, sociedades de colonización y una serie de empresas, muchas de papel, otras reales, que se formaron en aquellos años, sobre todo en Santiago, y de esa manera se entregaron enormes territorios, por un lado a colonos extranjeros que colonizaron, como sabemos, la Araucanía, Valdivia, Yanquihue, pero en el sur fueron enormes superficies que se entregaron, por ejemplo, Melinka a Westov, un ruso que crea este puerto maderero, y lo mismo pasó aquí con los valles de Cochamó, con estos enormes territorios de Palena y de la Patagonia, que son parte de esa mentalidad del siglo XIX, donde en el fondo estos temas sociales y económicos quedaban en manos de los privados, y el Estado intervenía en muy pocas cosas hasta que llegaron nuevas ideas, sobre todo en el siglo XX. Era además un territorio prácticamente desconocido, Con la llegada de la goleta Ancuda a Magallanes, de alguna manera comienza por primera vez, se crea lo que son las gobernaciones marítimas en esos años. En el año 1848 se crean las gobernaciones marítimas, y con ello comienza a explorarse en forma más organizada el territorio, pero era un territorio prácticamente desconocido. La Armada de Chile juega un papel fundamental en este tema de la soberanía de la Patagonia Austral. Efectivamente se señaliza, se instalan faros, balizas, se levanta una cartografía que hacía más de un siglo se había abandonado. Pensemos que de la época de Moraleda y sus predecesores, ellos habían cartografiado en búsqueda de enemigos de España, justamente por la importancia estratégica que tenía el archipiélago buena parte del sur. El canal Moraleda, que lleva el nombre de este explorador, tiene más de 100 kilómetros de extensiones enormes. Y fue justamente con Francisco Vidal Gormaz, con Roberto Maldonado, que son los fundadores de la Oficina Hidrográfica de la Armada, con la que se retoman esos trabajos, y también en el siglo XIX se dan a conocer buena parte de esas crónicas que se escribieron durante el periodo colonial, van a resurgir a fines del siglo XIX, y de esa forma van a surgir también nuestros primeros escritores regionales, inspirados en esa gente que escribió crónicas coloniales. ¿Quiénes fueron esos primeros escritores? Bueno, Abraham Silva Molina, por ejemplo, de una antigua familia chilota, yo diría que fue nuestro primer hispanista, que escribió con orgullo, con pasión, con dedicación. Y se puede leer todavía su historia. Se puede leer su historia manuscrita, que fue comprada por el Estado chileno, pero nunca fue publicada. Está guardada en el Archivo Nacional. En el Archivo Nacional está microfilmada. Claro, claro. Bueno, y a partir de allí vienen los hermanos Cavada y se desata una serie de cronistas locales como Pedro Barrientos. Y nosotros aquí en la provincia de Yanquihue también tuvimos al padre Harter, en Osorno tuvimos a Juan Anselmo Escobar. De esa forma, estudiando a esos antiguos cronistas que hablaban de las rarezas, de las particularidades de nuestra región, fue como surgió nuestra historiografía local, que se diferencia bastante de cómo se enfoca la historia nacional desde Santiago. ¡Uy, qué bonito! Bueno, oye, estamos llegando... Yo he estado escuchando, tomando apuntes, porque efectivamente con nuestro amigo Nelson Bamonde, ¿no es cierto?, vamos a continuar el próximo capítulo. Se hace corto el tiempo siempre, pues hay tanto que conversar, pero vamos a avanzar, porque vamos a venirnos, vamos a estar jugando en la línea del tiempo, vamos a estar hablando de 1826, vamos a ir un poco más atrás, hasta el siglo XVI, ¿no es cierto?, vamos a evocar Magallanes, todos los grandes viajeros que también tienen que ver finalmente con el imaginario que ocupa Chiloé en la historia de nuestro país, en la historia del Imperio Español también, en todos esos siglos. Así que la invitación para todos nuestros amigos y amigas es a que continuemos encontrándonos una vez por semana para poder tener justamente estas citas con los 200 años de Chiloé y su anexión al territorio. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos vemos en una semana más. Chao. Fue Chiloé, 200 años, un programa que cada semana te acerca a los episodios fundamentales de nuestra historia regional.
En cada edición, expertos e investigadores del territorio revelan antecedentes desconocidos sobre las negociaciones, tensiones y acuerdos entre las autoridades de la naciente república y los representantes del pueblo chilote. Historias que han permanecido ocultas durante 2 siglos y que hoy recuperamos para comprender quiénes somos. Nos escuchamos la próxima semana en Chiloé 200 años.